Jerez ha contado y cuenta con un legado pictórico de primer orden, artistas de renombre que forman parte ya de la historia de esta ciudad. Desde los primeros románticos como Juan Rodríguez el Taonero, el Padre Palma, pasando por la pintura histórica, el naturalismo, el realismo, hasta las últimas tendencias pictóricas, Jerez ha sido y es tierra de artistas. Hoy, de la mano del crítico de arte Bernardo Palomo, nos adentramos en el maravilloso mundo de la historia de la pintura en Jerez desde el siglo XVIII hasta nuestros días. No se puede hablar a lo largo de la historia del arte de una pintura jerezana propiamente dicha, ni tan siquiera de una escuela jerezana que aglutine la realidad artística de unas épocas determinadas. Sí, en cambio, existe a partir del último tercio del siglo XVIII una serie de artistas que, nacidos en Jerez, poseen un peso específico dentro del panorama artístico andaluz. No existe una escuela jerezana. No existe ni ha existido nunca. Siempre has dicho, estos pintores son pintores de Jerez. Son pintores de Jerez como podían ser pintores de Bormujo. O sea, el arte no tiene fronteras. Fronterizar lo que es imposible, creo que además es absurdo, ¿no? Y bueno, Jerez se ha destacado por un gran dinamismo artístico. Ha habido mucha gente. Y lógicamente, donde hay mucha gente, tienen que salir a la fuerza gente buena, gente que tiene una proyección, lo estamos viendo actualmente, gente que bueno, están ahí, que han han realizado un papel bastante importante, pero no se puede hablar de una escuela de Jerez como no se puede hablar de una escuela sevillana, ni se puede hablar de una pintura española, ahora mismo, lógicamente. El primero de todos fue el Padre Palma. Padre Palma fue un pintor bastante mediocre, no podemos decir que era una eminencia, pero probablemente pase a la historia como el maestro del taonero, que quizá haya sido el punto de partida de toda la historia de la pintura de Jerez. A partir de él viene un periodo de cierta importancia. Hay que tener en cuenta que estamos metidos de lleno en lo que era la pintura romántica, con dos nombres importantes, que fue el propio Taonero y Fernández Cruzado. Sobre todo Fernández Cruzado, porque él es un pintor que fue director de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz y que puso una nota de cierto rigor academicista en lo que era la pintura. Desde entonces, la pintura que se hace en Jerez avanza a pasos agigantados con una importancia muy digna de tenerse en cuenta en el contexto general de la pintura española, sobre todo a continuación de este periodo que podemos llamar el periodo iniciático de los nombres propios, con tres pintores que probablemente hayan sido el culmen de la pintura en Jerez. Yo me atrevería a decir que de todo lo que es el siglo XIX y parte del siglo XX, que fueron Gallego Arnosa, Salvador Sánchez Barbudo y Álvarez de Algeciras. Eso probablemente sea la triada capitolina, si se me permite la expresión, más importante de la pintura en esta ciudad. Ellos forman parte de una producción que en España adquiere una importancia capital, porque van a seguir los pasos, sobre todo Sánchez Barbudo, del gran Mariano Fortuny, con una pintura que se llamó en aquel tiempo el casaconismo,
en el que las huellas del pintor de Reus pues está más que presente. Tanto Gallego Arnosa, que podríamos decir que es la estrella de aquel tiempo, como Álvarez de Algeciras y el propio Sánchez Barbudo, son tres artistas que pasan por la Escuela de Roma, que en aquel tiempo era casi de obligado cumplimiento para tener cierto poder en el contexto general de la pintura española. Ellos pasan por la Escuela de Roma y no cabe la menor duda que hoy en día las casas de subasta, sobre todo con la figura de Gallego Arnosa, son autores de auténtico culto. Sobre todo en Rodríguez de Losada. Rodríguez de Losada fue un pintor nacido en Sevilla, pero con mucha importancia existencial en Jerez. Él vivió aquí en Jerez y tuvo una amplia trayectoria pictórica y existencial en la ciudad, y sobre todo es uno de los máximos exponentes de la pintura de historia, podemos decir, de Andalucía. Sin embargo, fue un pintor con bastante altibajo. Obras de muchísima importancia, de una categoría prácticamente a la altura de los grandes pintores de historia, se sucedían otra producción mucho menos de menor trascendencia. Hay una obra, bueno, en Jerez hay muchísimas obras, pero con esos altibajos que decía, pero hay una obra que prácticamente todos los que tienen una determinada, son de un determinado segmento de edad, conocen, que es el lienzo inmenso que hay en la iglesia de Santiago. Hace numerosísimas obras, tiene muchísimos encargos, tenía una gran prole a la que alimentar, y eso hacía que los altibajos fueran muy acusados en el conjunto de su producción, pero bueno, es un pintor muy a tener en cuenta. Esta pintura está muy identificada, muy ligada, estrechamente ligada, diría yo, a lo que es el realismo de la escuela sevillana. La inmensa mayoría de los artistas de este momento pues tienen mucho que ver con ese realismo fantástico que se hacen en Sevilla con nombres que están presentes en todo lo que es el contexto general de la pintura de Andalucía, Sánchez Perrier, Jiménez Aranda y lógicamente los pintores de Jerez, pues quizás abusen un poco de esa influencia prácticamente descarada del realismo sevillano. Montenegro es un pintor local, un pintor muy local, excesivamente supervalorado, diría yo, excesivamente copiado, algunas copias muy buenas y muchas copias muy malas, pero José Montenegro Capel, tiene una importancia muy relativa en el contexto general de la pintura española y mucho más relativa, o al revés, relativa en el contexto general de la pintura andaluza y muy escasa en el contexto general de la pintura española. Fue un pintor muy local, excesivamente supervalorado en los últimos años, y que afortunadamente hoy en día es un pintor que se ha puesto en su verdadero sitio. Como ha ocurrido mucho a lo largo de la historia de la pintura en esta ciudad, en casi todas, pero en esta ciudad más, es un pintor en el que obras de auténtica calidad se suceden otras muy ínfimas o como mucho mediocres. Carlos Sánchez Ragel era un pintor, era un artista
un artista en el más amplio sentido de la palabra. Él perteneció a una familia de fotógrafos, él también fue fotógrafo, muy buen fotógrafo, creo que su hermano y su padre también lo eran, y él realizó una pintura muy personal, con un sello que lo ha hecho muy famoso, la esqueletomaquia, pero le pasa un poco lo mismo que a Montenegro. Es un pintor que su personalidad se ha extralimitado en muchas ocasiones. Es verdad que un creador de un lenguaje particular, pues hay que tenerlo en cuenta, pero quizás la leyenda ha superado a lo que ha sido realmente la potencia creativa del autor. Teodoro Miciano sí fue un artista muy importante, fue un gran dibujante, fue un extraordinario grabador y probablemente haya sido uno de los ilustradores más importantes que ha habido en esta ciudad. Y si se me apura, hasta uno de los ilustradores más importantes que ha habido en España. Él perteneció a la Casa de la Moneda y bueno, allí no entraba a trabajar cualquiera, por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Y Manuel Muñoz Cebrián es el autor también de una pintura muy particular, con un sello especial, pero que bueno, es un pintor con escasa proyección fuera de la ciudad. Un conjunto de artistas que son los que dan el primer paso y huyen de aquellos pintores, de los talleres de los pintores locales y van a estudiar a Sevilla, a la entonces Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, y que probablemente podemos decir que son los verdaderos padres de la segunda figuración en Jerez, que son los nombres tan conocidos e importantes dentro del panorama artístico de Jerez, o sobre todo del panorama pictórico, que fueron Joaquín Cañete, María Manuela Pozo. Ellos forman pareja en la facultad, o mejor dicho, en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. Vicente Vela, que luego llegó a ser uno de los grandes diseñadores, o uno de los primeros grandes diseñadores de España. Jesús González, que probablemente fue el primer pintor abstracto que hubo en Jerez, Carlos Ayala, Juan Gutiérrez Montiel, Manolo Daza, y no me quiero dejar ninguno atrás, Juan Padilla, heredero de uno de los grandes pintores realistas de la generación anterior, que es Juan Padilla padre, un autor cuya pintura, sobre todo retratos, que para mí era lo más interesante, aunque en esta ciudad quizás se le conozca más por sus bodegones, pero para mí como retratista ha sido de los mejores que ha dado Jerez. Creo que fue un momento bastante importante porque se rompe una tendencia. La inmensa mayoría de los pintores acuden a los talleres de los pintores ilustres y se quedan prácticamente en lo que era la imagen del maestro. Estos dan el paso adelante y sobre todo algunos crean un lenguaje muy especial. Hoy en día la pintura de Juan Gutiérrez Montiel, o la pintura de Carlos Ayala, o incluso la pintura de Vicente Vela, pues tienen un lenguaje tremendamente particular que no se puede, que no forman parte del ideario artístico de los demás. Paco Toro no es de los que acuden a Sevilla a la Escuela Superior de Bellas Artes, pero sí es un pintor muy a tener en cuenta, sobre todo porque crea un estilo muy repetido posteriormente. De Diego Salado, lo que pasa es que Diego Salado es un pintor que, afortunado o desgraciadamente, no dio el paso todavía más adelante, se va a Estados Unidos, y hace tiempo que no sabemos absolutamente nada de su producción
y sobre todo antes solía venir por Jerez casi todos los años, lleva bastante tiempo, por lo menos que en los circuitos no aparece, pero Diego Salado tiene un nombre, está en posesión de un lenguaje bastante interesante. Hace una pintura totalmente expresionista, dentro de ese expresionismo figurativo valiente y lleno de colorido. Y bueno, Beatriz Cañete, yo diría que más que expresionista, yo la situaría, porque ella empieza teniendo un estilo bastante expresionista, pero avanza hacia varias posiciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la pintura de acción, con la pintura fuerte, con la pintura poderosa dentro de lo que es la figuración. Y desde ese momento, que estamos hablando de principios de los años 80 para acá, pues hay muchos nombres muy a tener en cuenta. Se hace una figuración muy buena en esta ciudad. Los nombres de Pepe Bastos, los nombres de José Manuel Reyes, los nombres de Fernando Toro, Toro Piris, el hermano de Paco, el hijo también de Fernando Ramírez, y otros muchos, que han sido la avanzadilla para una pléyada de artistas muy jovencitos, que están prácticamente recién salidos de la facultad, o que hace muy poco tiempo que terminan la carrera, que hacen una figuración muy a tener en cuenta, que son los David Maldonado, que son los Eduardo Millán, es decir, una serie de gente que forman parte del estamento figurativo importante que hay en la ciudad. Y luego hay otros nombres que no se pueden olvidar. Juan Ángel González de la Calle, que hace una figuración, podemos decir que tangente a lo real, no llega a ser parareal, no llega a ser surrealista, pero sí tiene mucho de descontextualización de la realidad. Es un pintor muy a tener en cuenta. Y por último, yo diría que dentro de lo que es la abstracción hay una serie de nombres que forman parte también ya de ese segmento importante de la creación última en esta ciudad, que hay que tenerlos en cuenta. Los nombres de Magdalena Murciano, de Malali Bachiller, de David Saborido, de Gregorio Mariscal, de Juan Luis Rodríguez de Medina, es decir, una serie de nombres muy importantes que han hecho y hacen de la pintura de Jerez pues algo muy a tener en cuenta. Hombre, Gonzalo Torné, probablemente junto con Cristian Domecq y José María Báez, podemos decir que son los jóvenes clásicos. Ellos formaron parte de aquel primer momento de avanzadilla que se da en los años 80, principios de los 80, y hasta los 90, y pueden ser los tres nombres propios más importantes de esos años.